Entonces, la presentación está todo el tema de la historia del bádminton a nivel internacional, de cómo se vino desarrollando desde sus inicios hasta la actualidad. Les voy a presentar, digamos, los datos más importantes acerca del bádminton. Además, al final les voy a hacer unas preguntas acerca de toda la presentación, que ustedes me tienen que contestar y enviar una foto con las respuestas de esas preguntas por parte con su papá o hacia el grupo o al privado. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es el bádminton? Entonces, ¿alguien quiere decir qué es el bádminton con lo que llevamos hasta el momento? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué piensa sobre el bádminton? No, ahí te vas explicando el... ¿Yo? Si quieres. Ya voy a terminar. Lo que es el badminton es un juego que se utiliza raquetas y un gallito. Un gallito, sí, muy bien. Y ¿Qué más? es un deporte. Es un deporte. Muy bien. De los grandes, ¿alguno? Yo, profe. Dime. ¿Quién dijo yo? Yo ya me salí. ¿Ya? Bueno, entonces, ya que nadie más. El bádminton es un deporte de raqueta, obviamente. Es diferente con respecto a los demás deportes de raqueta, que tiene la diferencia es en el volante. La mayoría de volantes de los demás deportes utilizan es una pelota, o sea plástica, o sea de goma, o sea de caucho. ¿Qué hace la diferencia con este deporte? Nuestra mayor diferencia es esta, la del volante. Entonces, el bádminton es el deporte de raqueta más rápido en el mundo. Llega a ser un deporte que su velocidad llega a los 400 kilómetros por hora. ¿Perdón? Bienvenidos a los nuevos. Perdón. Perdón por conectarme tan tarde. Tranquilo, Juan. Bueno, estamos hablando sobre el deporte. Inicialmente, vamos a hablar sobre la historia. Si quieren, para que no se genere eco, vamos a pausar todos el micrófono y así vamos a evitar el eco. En la parte inferior, mano izquierda, aparece el icono del micrófono. No. Ahí lo pueden realizar. ¿No? Listo. ¿Qué pasó? ¿Listos? Bueno, entonces les sigo contando sobre el deporte. Entonces, como ser un deporte de raqueta y ser el más rápido por las características de la raqueta como tal y del volante. Acuérdense que ya les había dicho que más o menos el volante pesa de 45 gramos, de 4 a 5 gramos, perdón. Y tiene la raqueta pesa más o menos de 80 a 100 gramos. ¿Qué más? Es un deporte que se juega en un coliseo cubierto. El objetivo es que no entre aire con una corriente de aire que se encuentre pueda estar afectando el juego como tal. Por eso ustedes ven que siempre vamos a practicar en el coliseo o en la concha. No quiere decir que no se pueda practicar en el aire libre, también se puede generar. Es más, el deporte, la federación están creando una nueva iniciativa de volante que se puede para poderlo jugar en el aire libre. ¿Preguntas con respecto al deporte hasta el momento? ¿No? Entonces vamos a continuar. Entonces, como vemos acá, aparece
el mapa mundi. En el mapa mundi les voy a señalar exactamente dónde fueron los primeros orígenes del deporte. ¿Por qué le digo los orígenes? Porque se tienen varios puntos con respecto a esto. Entonces, una de las teorías que se tiene es que en este país de acá, que es China, más parte y esta parte de Asia, es uno de los primeros de los orígenes que dan muchos de las personas. Pero el origen más fuerte que se tiene del deporte es acá, en el país de India, en una ciudad en especial. Perdón, profe. Cuéntame, ¿En qué país fue creado el primer coliseo de bádminton? ¿en qué país fue creado el primer coliseo de bádminton? Sí. Muy buena pregunta. En este momento no estoy tan seguro, ¿no? Pero sin, Ok. porque sus características comenzaron a modificarse durante el tiempo. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces no fue que de una vez cogieron del coliseo como tal. Entonces fue toda una evolución. Entonces se fue adaptando hacia el coliseo como tal que se tenían en esa época. ¿Sí me entiendes? Listo. Gracias. Pero como tal, no sé específico de badminton, no sabría decir. Ahí sí te quedo viendo esa pregunta. Listo, entonces, lo que les decía, China y India son los dos orígenes como tal del deporte. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un tercer país importante para el deporte, que es el deporte cuando lo llevan a un país que se llama Inglaterra, que queda en este sector, acá. En Inglaterra fue donde más o menos hemos quedado más o menos en Inglaterra, fue donde se desarrolló el tema del deporte. ¿Listos? ¿Preguntas con el tema de los orígenes de los países? Profe, sí. Dime. O sea, solo en esos tres países se desarrolló o fueron sí o más países o solo en esos tres en específico. En esos tres fueron los primeros. No quiere decir que no, de ahí en adelante comenzó a desarrollarse el deporte en los demás países. Más adelante les voy a ir diciendo cómo se fue desarrollando en los demás países. Ah, vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dime. ¿cuál los tipos de gallitos en el inicio del badminton iban cambiando? Eh, buena pregunta. Entonces ya avanzamos a la siguiente y te lo explico acá. Entonces, en los orígenes de badminton se conocía, si ven la imagen de acá, ¿sí ven? ¿Cómo era el tipo de raqueta y el tipo de raqueta de acá? Entonces fue evolucionando igualmente el gallito. El primer gallito que vemos acá era más o menos parecido al que se utilizaba en la época. Cuentan y dicen que el primer volante que utilizaban en India, que es como el punto más central y fuerte del deporte, era una pelota con una pluma de pavo real, si las han visto, ¿no? Que son largas. Sí. Con esa las incrustaban en la pelota y con eso comenzaban a golpear con un pedazo de madera hacia arriba. ¿Te acuerdan los ejercicios que los pongo a golpear hacia arriba el volante? Sí. Esas eran como las dinámicas primeras de juego que se tenían anteriormente. Eso es como la forma que dicen que comenzó a practicarse el deporte. Entonces, como ven acá, hay 4 palabritas importantes para el deporte. ¿Por qué son importantes para el deporte? Esta, que es Valterdor, es el significado hacia el tema de la raqueta. Y el de acá abajo, shooter call, es el significado que le daban al volante. Estos dos términos se utilizaban en China. Entonces eran de la gente de Europa que fue y lo conoció en China. Entonces lo conocieron como de estas maneras. El tercer nombre, que es el más importante, Poona.
que es en India. Se le da este nombre Epona porque la ciudad que se practicaba el deporte se llamaba Pone, Pone. Entonces, a eso le dieron la, la referencia del deporte. Y badminton, como tal, el de acá abajo, le dan la referencia del nombre, es por este pequeño finca que tenía uno de los condes, un duque de Inglaterra. Como en Inglaterra, en India se practicaba el deporte, en esas épocas los ingleses estaban en India y fueron los que vieron el deporte a los indios practicarlo. Les gustó tanto, fue tan llamativo para ellos, que lo comenzaron a practicar los soldados ingleses. Uno de los Perdón, dime. esos tres significados, esas tres palabras, fueron los únicos nombres que les pusieron, ¿cierto? O sea, Sí, históricamente se tienen esos tres nombres. Hay otro que también dicen que es de la pedaca, si no estoy mal. Pero pues gracias, los más importantes son estos, que gracias. hacen referencia a raqueta, volante y pona, que es con respecto al punto de origen en India. Badminton es hacia el tema del, de la finca que hay en Inglaterra, que es la que estamos Listo. viendo acá. Entonces, si vemos en esta imagen, si ven las imágenes que vemos acá, en la parte superior, esta es una de las formas como ellos practicaban. Si ven que no hay ninguna malla, Murió, no sé por qué. ¿qué pasó? Se me está muriendo el celular. Ok. Entonces, ¿continúo? ¿Ya están todos bien? Entonces, el deporte llega a a la a la finca como tal de badminton en 1875. Si ven acá al costado, donde está el puntero del mouse, está la fecha exacta en la que llega a la finca. En la finca era del duque de Vermont y era el dueño de esta finca y él Así que quien tiene el micrófono abierto. ¿Ya? Para evitar el eco. Perdón, profe. Gloucestershire, pues, Dime. ¿en dónde queda Gloucestershire? Ah, es uno de los sectores de Inglaterra. ¿Te acuerdas que al comienzo les dije que lo habían llevado a Inglaterra? Este duque ¿Sí? de Bedford de Inglaterra. Es la finca que les mostré acá abajo. La parte inferior, esta es la finca de badminton. Entonces, esta finca como tal se llama Badminton House. Entonces, en ese tiempo todo el mundo en Inglaterra iba a practicar a esta finca como tal. Mami. En esa finca fue tan popular, si vemos la imagen de acá abajo, que llegaban todos los importantes de Inglaterra. Si observan la forma como la que ellos juegan, ¿sí? Ya es totalmente descubierto, hay una malla como un volantico y varios ahí jugando con su ropa habitual de la época. Esta es como una referencia en esos tiempos de China. Eh, bueno, con respecto a esto también, el deporte en Inglaterra se volvió un tema más de tema en ese tiempo de estratos altos. Si ven la mayoría de la imagen grande, todos vestían elegante. Entonces, también era como una de las cosas como que ellos también hacían énfasis de como de estar bien vestidos
nunca perder la presentación al momento de perder la práctica, porque era la época de la reina y las conquistas, todo eso. Entonces, entre mejor se veía presentado, pues mucho mejor para ellos de la alta sociedad. Esto es uno de los deportes de, como se podría decir, de la alta alcurnia, que se ha venido formando desde sus tiempos anteriores. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Y algo? No. Profe, Dime. Profe, ¿y cómo se fueron desarrollando Otra pregunta. como las Cuéntame. jugadas? ¿Cómo se fueron desarrollando las jugadas? Profe, Aló, sí. Es que escucho dos personas hablando. mami, ¿por qué yo no me veo? Dime. ¿Quién me quería preguntar? ¿Quién me quería preguntar? Un minutico, profe. Bueno, ¿Mejor? va a continuar. profe, Dime. ¿esa es la ropa habitual con las que ellos jugaban? O sea, ¿sí? Sí, la de esta imagen grande era habitualmente que jugaban con esta ropa. Posteriormente fue lo que cambiando el atuendo de vestuario para la práctica deportiva. Pero en esa época no era acostumbrado a tener tenis ni ropa deportiva. Todo el tema era formal. Ok. Profe, Dime, ¿en qué año ya hicieron la ropa para badminton? cuando comienzan a ver todo el tema de torneos. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿O continuamos? ¿Preguntas? sí. Una Dime, pregunta. dime. La primera malla de badminton se hizo ¿en qué material? Dime, ¿cómo es la pregunta? Que la primera malla de badminton, ¿de qué material se creó? La primera malla, me refieres a esta, ¿sí? Ah, sí, Esa señor. actual, o sea, la forma como se tiene no es verídico, pero una de las formas que decían era el tema de que usaban las mallas con la que utilizaban para encerrar las aves. ¿Te has visto cómo hacen un corral con una malla con cuadritos? Sí. Más o menos de esa malla utilizaban para colocar la red. Ok, ok. ¿Listos? Entonces vamos a avanzar a la siguiente. Entonces acá, vemos el tema del reglamento. Si observan, a mano izquierda y a mano derecha hay dos imágenes de dos deportes diferentes, que es el tenis y el voleibol. ¿Por qué es importante el tema de estos dos deportes? Porque en su tiempo, para poder crear el, el reglamento, las reglas que se obtuvieron y las canchas como tal, se basaron sobre estos dos deportes. Si observan en el del tenis, el piso, la imagen de las rayas es similar al que tiene la cancha de bádminton. Un rectángulo con un carril a los costados,
una línea en el centro que divide la cancha entre derecha e izquierda y una línea, la línea de al frente, que esas son agregadas posteriormente. La línea del frente, que es así, va más con el tema del otro deporte, que es voleibol, que es la línea de zaguero. Entonces, en la de nosotros es línea de servicio, de corto y línea de servicio para dobles, que es el carril de al fondo. No sé si se acuerdan en la cancha cuando vamos y practicamos que hay como un carril en la parte final de cada cancha. Y del tema del voleibol, se tomó el tema de la altura de la malla. Entonces, como ven en tenis, la malla sí va al suelo. Acá el voleibol, la malla va alta. Por eso la de nosotros se ve que es alta. Tiene que estar a 1,55 de alto. Igual que en la de voleibol. Exacto, como la de voleibol, pero no a la misma altura que la de voleibol. La de, Adicionalmente, la de dime. voleibol debe ser más alta, ¿cierto? Sí, la de voleibol es mucho más alta. Adicionalmente, el tema también de voleibol se tomó que si toca la cancha, el volante, va a ser punto. Entonces, al ser punto, asimismo, se utiliza el mismo que manejan en voleibol. En el tenis, recuerden que tienen la opción de que golpee una vez en el suelo para devolver la pelota, igual que en el tenis de mesa. ¿Qué más? El sistema de puntuación también es tomado del voleibol. En voleibol se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Mientras tanto, en tenis se cuenta 0, 15, 30, 45 para ganar un punto. Entonces, si en la diferencia del sistema de conteo de puntos, entonces esto es lo que hace la diferencia con el tema del voleibol al tenis. Otro aspecto del tenis que se tiene en el badminton es el tema del servicio. ¿Se acuerdan que les había dicho que el servicio es cruzado? Viene del tenis, la adaptación que se tiene del tenis. ¿Preguntas con respecto a este tema? Yo, profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy sí, en una partida de bádminton y toco 2 veces el volante con la raqueta? Porque se supone que eso en voleibol es falta, ¿no? ¿Qué pasaría en este deporte? Eh, Esa es otra de las reglas que se toman del voleibol. Solamente se puede hacer un golpe al volante. Asimismo, si tú estás jugando 2 contra 2, solamente se puede hacer un contacto. ¿Sí me entienden? O sea que no es como el voleibol, que pueden hacerse, digamos, pases. No. Entonces, acá en el badminton no puedo hacer pases. Apenas yo toque el volante, debe ser devuelto a mi adversario. Si no es devuelto a mi adversario y queda en mi costado, va a ser punto para ellos. ¿Preguntas? Entonces, antes de continuar, les quería mostrar, estaba sacando esto. Entonces, esta es una de las raquetas que se habían anteriormente. Si observan, el material era de madera. ¿Sí ven? Sí. Y el palo era de metal. Acá abajo también es de madera, aunque yo le tengo un grip para cubrirla. Y el encordado es mucho más liviano, más suave que los otros. Pero esta es una de las raquetas antiguas. De estas yo tengo guardadas para mi colección, para mantenerlas ahí. Entonces, sí ven que más o menos el tema, el aspecto de la antigüedad con lo nuevo, ha variado en el tema es del material en vez del tema de la proporción que se tiene. Sigue siendo la misma, larga y con una cabeza ovalada. ¿Preguntas? No. Sí. Dime, Gabriel.
que las raquetas siempre han cambiado el peso o a veces o han cambiado el peso? ¿Siempre han sido iguales o han cambiado el peso? Siempre va a cambiar el peso. Entonces, mira, esta es otra raqueta que yo tengo acá. Aquí. Es de marca Víctor. Entonces acá, si ves, no sé si alcanzan a ver que hay como unas letricas y unos números ahí. En Sí, el, 66. eso, 60, bueno, es 99. No sé cómo es 66. Pero esas létricas y esos números hace referencia a la referencia de esta raqueta. Entonces esta referencia tiene un peso, entonces tiene una distribución, porque a veces puede ser que la cabeza, acá, la cabeza es más pesada que la parte del mango, o que el mango es más pesado que la raqueta, la cabeza. Y eso nos ayuda para más adelante, igual que el tema de la flexibilidad, ¿sí ven? Entonces, esto nos ayuda es por el tema del material que tiene. Y eso es lo que genera que sea un poco más liviana que otras. Entonces sí va a variar el tema del peso. Bueno, ¿Alguna otra? no. Listo. Entonces la siguiente diapositiva es el tema del reglamento que comenzó a desarrollarse. Entonces en 1873, como ven en la diapositiva, se crearon las primeras reglas, pero esas primeras reglas fueron tomadas de cómo jugaban en India. Por eso se llamaron reglas Pune. Pune es la ciudad en India donde se practicaba. Acá. De esas se tomaron y esas fueron las que se llevaron y se comenzaron a utilizar en la casa House de badminton. Allá construyeron o crearon el primer club, se llama Folkestone. Ese fue el primer club que realizaron. Gracias por la pronunciación. Ese fue el primer club que se tuvo con respecto a badminton. Ya posteriormente, con la creación de nuevos clubes, como en el de BAT, en 1887 se construye nuevamente ese reglamento, revisando aspectos que se tenían en cuenta de ese y mejorando nuevas dinámicas. O sea, profe, que la segunda, o sea, el club de Folkestone tenía las reglas, digamos que con defectos o algo así. No con defectos, digamos, eran reglas básicas, para que me entiendan. Ah, ok, ok. Entonces, al ser reglas básicas, entonces daba mucha libertad de juego. Digamos, no, si no se tenía delimitada, porque no conozco el reglamento de ese tiempo, si no se tenía delimitada la cancha, pues daba la facilidad que puedas mandar el volante a cualquier punto y vas a poder ganar el punto. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Ok. Entonces, esas falencias las comenzaron a ver los deportistas, los que crearon el club de BAT. Entonces comenzaron a hacer, mirando, digamos, las acciones, cómo jugaban, y crearon una nueva versión del reglamento en el 87, de 1887. Posteriormente siguieron revisando, haciendo cambios y volvieron a sacar otros cambios en el año 1890. Y ya últimamente, el último lo hicieron en 1883. Todas esas tres modificaciones lo hizo el club como tal, ese mismo club. Para el año 1890, este deporte comenzó a generar más auge, que fue a donde comenzó a llevarse a estos dos nuevos países, que es a la América con respecto a Estados Unidos y Canadá. Entonces, en el año 1890 se construyó el tema de llevarlo a otros lugares, como fueron estos dos países. Y en ese mismo año también crearon una unificación de reglamento.
porque cada uno estaba tomándolo con respecto a su estilo de juego. Cada uno tenía sus reglas. Entonces, no sé si, cómo se los puedo poner de ejemplo. Cuando ustedes juegan, no sé, a las escondidas, cada uno juega de una manera. O con sus amigos del colegio juegan de una manera, con los amigos de donde viven juegan de otra manera y así. Entonces, lo Y que hicieron cuando fue uno se inventa un juego. también cuando se nos inventa un juego. Entonces, eso lo que hicieron fue para que todo el mundo tuviera las mismas estilo de juego. Por eso generaron esa unificación del reglamento. Como vemos ahí, el primer campeonato se desarrolló en Inglaterra. ¿Se acuerda de cuando en los entrenamientos que les dije que estaban participando en un campeonato actualmente? Que les estaba mostrando un video, que era el Open de Inglaterra. Sí, Ese Open es uno de los más importantes para el deporte, porque como ven ahí en la diapositiva, el primer torneo que se desarrolló fue en 1899. Esto fue por gracias a la Asociación de Inglaterra de Badminton. Eso fue como el primer torneo que se tuvo. En ese año se hizo el torneo solamente con las modalidades de dobles. Doble masculino, dobles femenino. En el año siguiente se incluyen los dobles no son los individuales. Entonces ya podrían jugar individualmente uno contra uno. Que eso era de las otras cosas que, digamos, evoluciona el deporte. Primeramente, los deportistas o las personas que lo practicaban más o menos 3, 4, 5 personas. Al ver que era como que con dos y con una persona lo podían desarrollar, pues tuvieron la idea de limitar la cantidad de personas para jugar. Hasta el año 77, 1977, se considera este campeonato como el campeonato mundial. O sea, era el campeonato más importante que había en el mundo. Y ya para el... bueno, lo que les decía, se comenzó a jugar dobles y en el año siguiente se incluyó los individuales. Entonces, este fue uno de los mejores, por eso es uno de los referentes, este campeonato, como a nivel mundial, por sus dinámicas, por su historia que tiene como tal. Si ven acá en la parte inferior, este es el logotipo como tal que van a encontrar cada vez que vean este torneo. Entonces, en ese torneo, hace poquito se desarrolló el torneo de este año, que fue en mitad de marzo, si no estoy mal. Y acá podemos ver la final de dobles masculino, los mejores momentos. Entonces ahí están jugando Japón contra Indonesia, la final. No, ni esos rayones que le hacen que... Por favor, el que está dibujando en la pantalla, dejar de dibujar para que todos puedan ver bien. Ustedes sí observaron cómo es las dinámicas de juego en dobles. Es algo que no hemos visto hasta el momento. Igualmente se juega cruzado. Si ven la fuerza con la que sale el volante, ahí en el juego se ve lento, pero durante la profe, cancha se va a ver mucho más rápido. profe, Dime. pregunta. ¿El badminton se puede jugar de más de 2 personas? Buena pregunta. La federación intentó implementar, la Federación Mundial, la inclusión de jugar 3 contra 3. Fue una de las propuestas
que le realizaron a la federación con respecto a una nueva dinámica de juego. Pero sí, Se estudió todo el tema, pero no le dieron viabilidad, aunque gente lo sigue practicando 3 contra 3. Igualmente se ok. puede hacer como forma recreativa, se podría practicar 3 contra 3 sin ningún problema. Pero oficialmente no, solamente individual y dobles. Bueno, vamos a parar por acá y vamos a cambiar. ¿Preguntas? Sí. Dime. ¿Cuál es cuál fue el que el más grande, el más grande, el más grande coliseo para bádminton? ¿Cuál fue el más grande? Ok. En bádminton es muy poco el tema de que existan coliseos grandes específicos hacia el deporte. Eso se van a encontrar mucho, así como lo que tú preguntas, hacia Asia. Asia tiene todo este tema de desarrollo. ¿Sí? ¿Aclaré tu pregunta? Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la organización a nivel internacional es la Federación Mundial de Bádminton. Ahí ven el logotipo que se utiliza si la quieren entrar, mirar, ahí va a encontrar todos los torneos que se realizan. Igualmente el ranking. Ellos también, Ahí se encuentra el ranking de los jugadores, ¿cierto? sí, individual, femenino, masculino, dobles femenino, dobles mixto. Y está rankeado todas las personas. ¿Listos? Entonces, esta federación comenzó a funcionar desde 1934. En la parte inferior, aquí donde ven todos estos países fueron los primeros que construyeron esta federación. Fueron los afiliados para crear la primera federación mundial, que en ese tiempo se decía era Federación Internacional de Bádminton. Ahora se dice Federación Mundial de Bádminton. Y lo más curioso es que 2 años después fue que se incluyó India. Ser el origen, no fue uno de los principales países que participó para la creación de este deporte. ¿Se acuerdan que les había dicho que en 1977 era el anterior evento, el de Inglaterra, el Mundial? Dejó de serlo porque la federación ya lo dejó no como mundial, sino como un campeonato oficial. Y desarrolló todo un calendario de varios lugares para que se compitiera a nivel oficial por parte de la federación. Y el mundial ya lo hacen de forma como el mundial de fútbol, ya escogen sedes y van y participan en el mundial los deportistas. Profe, Dime. ¿quién es el deportista que tiene mejor ranking? El mejor de badminton. Actualmente, si no estoy mal, está Momota en, Momota. en los hombres. Y en las mujeres, sí, no sé, creo que cambió en Inglaterra y no, mire, no he visto el ranking. ¿Cómo es que se llama esta? Bueno, vamos a continuar. Entonces, Chen Yufei. ¿ella es de China, si no estoy mal? Bueno, con el tema de los Juegos Olímpicos, también fue una transición. Todos los deportes no entran tan fácil a los Juegos Olímpicos. Ser uno de los deportes con tanta proyección antigua
le costó siempre para comenzar a incluirse en los Juegos Olímpicos. Entonces, en los Juegos Olímpicos de Múnich, en el 72, se desarrollaron la primera exhibición del deporte en esa ciudad para buscar más acogida del deporte en los demás países. No tuvo como gran éxito y desarrollaron posteriormente, hasta el 88, una segunda exhibición del deporte para lograr entrar a los Juegos Olímpicos. Ahí sí tuvo una mejor cobertura de participación y ahí fue donde tomaron la decisión de incluirlos para las siguientes justas deportivas, que fueron en Barcelona ¿Listo? del 92. Ah, Pero en ese año solamente se incluyeron 4 modalidades, que eran las 2 individuales y las 2 dobles, masculino y femenino. Para el 96 en Atlanta se incluyó el tema de dobles mixto. Y ahí en adelante se ha venido desarrollando común y corriente las 5 participaciones de las modalidades. Adicionalmente, inicialmente las participaciones entregaban medallas, primero, segundo y 2 terceros. Posterior, viendo que no era necesario, crearon el partido para definir el tercer puesto. Entonces se disputa un tercer puesto para entregarle la medalla al tercer puesto a una sola persona. ¿Preguntas? No, profe. ¿Listos? Ahí están las preguntas que tienen que desarrollar con respecto a la presentación. Si quieren anotarlas, escribirlas y responderlas. Son las preguntas, todas estas preguntas, toda esa información se las di en la presentación. Profe, Dime, y una pregunta con respecto al reglamento. dime. Y si el volante cae en la malla pero pasa, ¿es punto? Si toca la malla y pasa, sí. Ah, Si toca la malla y se queda, bueno, las dos son punto. Digamos, si yo golpeo y el volante me pega la malla y se queda en la malla y cae hacia mi costado, es punto para el adversario. Si pega en o la sea, malla es y como si pasa, rebotara, ¿cierto? algo así, Como si- más o menos, porque pues el volante no da para que rebote. ¿Listos? Entonces, anoten estas preguntas y las van a responder en su casita y me mandan una foto de estas preguntas. Pero, ¿ya se acabó la clase? Sí, eso ¿O fue todavía todo. sigue? No, eso fue Ah, todo. listo. Muchas Entonces, gracias, profe. Espérate, anotamos las estas. ¿ya tienen anotadas las Para preguntas? Vivi, No, profe. profe, ¿va a seguir Profe, haciendo una pregunta. profe, Dime. profe, ¿va a seguir haciendo clases aquí en Zoom? De pronto, yo creo, lo más seguro es que sí. Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Era para saber si cuando uno termina de responder las preguntas, se envía personalmente en WhatsApp. Sí, en el WhatsApp me las pueden enviar. Ah, bueno, profe. O las responden, me imagino que las están anotando en una hoja, las responden en esa misma hoja y me le toman una foto con las respuestas y me mandan la foto al WhatsApp. Ah, bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿Ya terminaron de copiar? No, bueno. no. ¿Por qué no se activa la cámara? Dime. A ver.
Sí. Probar altavoz y micrófono. ¿Dejar qué? Escucha nada. ¿Listos? ¿Ya tienen copiadas las preguntas? Mm, ¿O alguien falta? ¿Qué hiciste? Ya, acá. Bueno, entonces eso era todo lo que les tenía para hoy. Todo el tema teórico con la parte de la historia del deporte a nivel internacional. La idea es que la próxima clase teórica que realicemos veamos un tema más hacia al deporte en Colombia. Y pues también les quiero dar un poco sobre el tema del deporte con respecto para bádminton, que es importante pues que lo tengan presente en dado caso que llegan a presentarse en alguna clase de aquí en adelante. Entonces, pues eso era todo. Espero que les haya gustado, hayan aprendido, hayan Bueno, conocido más del deporte. Y muchas gracias por la disposición de todos. Espero ver sus respuestas ahorita por WhatsApp y que tengan una feliz noche para todos. Pregúntame. ¿Ahorita, profe? Sí, Gracias, profe. bueno, chao, profe. chao, Chao, profe. chao, Gabriel, Adiós. Chao, profe. chao. ¿Quién se despidió? Ah, listo. Profe, una pregunta. Dime. Porque algunas veces es que acá en el computador, en mi computador no se me ve la pantalla, se ve en negro cuando no lo tengo en grabar, cuando no lo tengo en parar cuando no paro el video. De pronto debe ser que tienes la cámara tú bloqueada. Ah, Entonces acá en la parte inferior, al costado izquierdo, está el icono del, del audio y del video. mm. Entonces ahí lo puedes adaptar para cambiar, para que te puedas ver. O quitar el video para que no te veas. ¿Listos? Entonces nos vemos en la próxima sesión y espero las respuestas pronto.